Seguimos en Para que sepa, estamos con Gerardo Milman y había quedado picando antes la pregunta de esto de los discursos de estos grupos marginales, pero con discursos muy violentos. Y la pregunta era, ¿qué hace la política con esto? ¿No? Porque a veces parece que no molesta que esta gente te vote, por ejemplo. Bueno, la verdad es que primero yo creo que el votante es un ciudadano individual, digamos, porque por más que participe de un grupo, esta gente no sé a quién vota, no tengo ni idea, porque inclusive leía en un periódico que fueron a una reunión de los libertarios, que uno podría decir hacia la derecha, lo más extremo que hoy hay, por lo menos de la representación en la Argentina, y se sintieron incómodos y se fueron de ahí diciendo que tomaban mate, que no iban a resolver nada. Del otro lado uno puede recordar, por ejemplo, el gordo del mortero, entre comillas. Alguien de la izquierda que creía que las cosas se resuelven también con un hecho violento. Entonces, esos extremos me parece que la política, en definitiva, tiene que apartarlos. Digo, el caso de la guillotina, yo participé de esa marcha, recuerdo. Y bueno, fui circulando desde el Obelisco, por Diagonal o por Rivadavia, no me acuerdo, y llegué a la Plaza de Mayo y en un momento me encontré con la guillotina. Bueno, no sé, tuve una reacción de irme para atrás, digo, no sé, digo, ahora, ¿qué podía hacer yo ante un grupo de gente que estaban ahí en la misma marcha? Digo, yo lo único que hice fue retirarme de ese lugar y Por ahí me viendo hasta generó dónde, un choque, digamos, ¿no? por Desde ahí el punto de viendo vista hasta dónde puede personal. llegar, y con el diario del lunes y como comentarista del partido, condenar antes, ¿no? O sea, decir, no, esto no son manifestaciones que haya que hacer en democracia, porque, a ver, me parece que es un tema y que a nosotros también nos cabe como comunicadores, o sea, dar micrófono, reproducir cualquier cosa, cualquier discurso, porque puede sonar políticamente incorrecto y te garpa un puntito más o te da un votito más o qué sé yo, y la verdad que después puede terminar muy mal la historia. Bueno, acá primero hay una falla, digamos, autorresponsabilidad de los que hacemos política, digamos, del partido que sea, digo, Sí, sí. quienes hemos gobernado, por lo menos desde el advenimiento de la democracia acá, yo recuerdo el primer presidente de la democracia decía, con la democracia se cura, se educa, digamos, Y se come. y se come. Bueno, no pasó. Entonces, es más, se deterioró, tenemos más pobres que la propia dictadura, que no estoy reivindicando la dictadura, digo, otras variables que Y recuperamos, la juventud es uno de los recuperamos focos la donde eso más democracia, pega. recuperamos los derechos humanos, recuperamos una convivencia, pero en otras cosas concretas, sobre todo en las económicas y las consecuencias sociales que tienen, inflación constante, bueno, todas estas cosas han provocado que la sociedad argentina se haya modificado. Entonces, del 5% de pobreza que teníamos en los 70 con una política violenta, vinimos a una democracia mucho más pacífica, desde el punto de vista de la violencia política, pero con consecuencias sociales que nos llevan a una ingobernabilidad si seguimos por este camino. Entonces a mí me parece que la política tiene que repensar, porque además está tocando fondo un modelo que nos gobernó, que gobernamos durante 3 décadas, ¿cómo vamos a seguir, digamos? Porque si seguimos produciendo el desasosiego de la Vos hablás de un sociedad... fenómeno que tiene al sector más joven como un gran protagonista, porque, o sea, si vos tenés una juventud con falta de expectativas, tenés una juventud con difícil acceso al trabajo, con difícil vista de que hay posibilidad de mejorar, etcétera, etcétera, tenés el futuro hipotecado. Yo no creo que este muchacho sea representativo de la juventud para nada, pero... es una luz roja de un extremo de esa juventud sin falta de perspectivas y que toma por la violencia en mano propia, aunque sea de un punto de vista discursivo, una salida eventual. Y un discurso político, ¿no? Porque es una persona que tiene un discurso articulado, es una persona que no es un marginal desde el punto de vista de No su parece ser formación. lo que vemos en los autores del hecho, ¿no? No parece haber una entre este chico y este es un chico. Entonces, Digamos, yo no lo que digo comparto es, lo que dice, pero parece preparado, digo, ¿no? claro, No, ahora el parece tema leído, para decirlo de alguna el manera. tema es la política y los medios, ¿no? O sea, agrupando audiencias, agrupando votantes y no conduciendo hacia algo, ¿no? O sea, siendo demagógicos hasta con lo peor que pueda suceder en la sociedad. Y eso Yo me pregunto, es un tiro en el pie. me Si no, pregunto, en otro lado. como referente que sos del PRO, ¿cómo se construye una campaña electoral en donde es loable propuestas
que se diferencien, pero sin zanjar una grieta que genere odio o violencia, ¿no? Que es diferente. Una cosa son las propuestas, este es mi modelo de país y cómo yo quisiera que Argentina salga adelante, y otra cosa es promover la violencia. Y esta cosa que lo decimos con Eddie constantemente, la sensación de que todo puede en cualquier momento estallar, que la gente esté irascible, porque el contexto así se lo presta también. Bueno, digamos, cualquiera que ande en la calle y ve los automóviles, digamos, cuando alguien le pasa cerca al otro automóvil, Claro. la respuesta no pasaba hace 20 años, digamos. ¿Y cómo hoy se vuelve una todo. campaña? Bueno, hubo una película de Darín que vimos hace unos años que graficaba varios de estas circunstancias en la sociedad argentina, ¿no? Entonces, me parece que ha ido deviniendo esta insatisfacción. El 1 de mayo de este año, digamos, bueno, se conmemora el Día del Trabajador. Yo me tomé el trabajo de buscar imágenes de las primeras manifestaciones de los trabajadores en la Argentina ya cerca del 1900 y ver los carteles. ¿Con qué carteles iban los trabajadores? Y entonces decían, queremos jornada de 8 horas, queremos aguinaldo, queremos vacaciones. ¿Qué estaban pidiendo? Derechos. Hoy los trabajadores están pidiendo salario, porque inclusive, porque vos decías bien, Eddie, si no hay trabajo, pero hoy hay el trabajo no te garantiza. Que te pone debajo del nivel de la línea de la pobreza, digamos. Entonces, ese es un gran problema, porque siempre venimos diciendo, bueno, tenemos un gran porcentaje de la sociedad económicamente activa, de manera informal, hay que meterlo. Ahora, cuando el trabajo no te ordena ni siquiera. Tenemos un debate desde la política de bajísima calidad, Gerardo. Hoy, lo digo solo porque es el de hoy y porque también permite ver de un lado y del otro, ¿no? Hoy el contrapunto fue Ritondo y Aníbal Fernández. O sea, anda a laburar, ¿cuándo empezás la gestión? O sea, y eso cuando llega a la sociedad, o sea, no genera ninguna otra idea que decir, estos están en la propia peleándose por sus cosas y diciéndose cualquier verdura, o sea, discutiendo públicamente sin argumentación. O sea, no hay una idea de decir, pongamos más argumentos, o sea, levantemos un cacho el nivel, muchachos. Hay que hacer un país, no una pelea de tribuna. A mí me parece que, bueno, también acá hay un impacto que tiene que ver las redes sociales. Digamos, las redes sociales provocan la instantaneidad, un debate público que hace años, cuando teníamos los medios tradicionales únicamente, no sucedían. Y eso, quien tiene la responsabilidad política, quien ejerce una representación, tiene que digamos, porque yo creo en la libertad, pero quienes tenemos una responsabilidad tenemos que autolimitarnos en justamente los mensajes que damos, cómo los damos, porque inclusive la gestualidad es la que provoca. La verdad es que yo digo, me parece que primero hay que reafirmar las instituciones democráticas. Digo, me parece esto central, porque si no consolidamos el sistema estamos complicados. Y en esto... ¿Ahí entra la justicia? Sí, claro, por supuesto que entra la justicia. La pasa división de poderes, la justicia... Está no perfecto, puede ser que sí... pero la gente no cree en la justicia. ¿Y cómo va a creer? ¿Cómo hacemos con eso? Mira, yo te cuento. Antes de venir acá estuve en el Congreso, en mi oficina, me vino un grupo de vecinos de distintos lugares del país que son propietarios usurpados. Entonces... tienen un bien, un segundo bien, lo alquilan un mes, no les pagan más, y juicios que duran 10 años, digamos, para recuperar su propiedad. Entonces, y capaz que en el medio pierden su otra propiedad donde vivían y ellos mismos no tienen dónde vivir. Entonces, ¿qué credibilidad tienen eso? Me decía uno, con alguna razón, dice, yo tengo mi título de propiedad. ¿Cuánto puede tardar el juez en decirme, sí, es su título? Ir al registro público y decir, sí, es verdadero el título, se terminó el juicio, digamos, no hay más nada que hacer, no puede tardar 10 años eso. Entonces, digo, en un tema pero que subyace, digamos, que por ahí yo le decía, bueno, este es un tema que no está en debate, digamos, nadie habla de las usurpaciones, salvo cuando vemos una cosa como lo que pasó en Guernica, una cosa masiva, digo. Ahora, individuales, usurpaciones individuales, no es un tema de debate, pero hay miles en la Argentina, miles, y que duran años. Entonces, hay un tema de falta de ley, digamos, cuando se cree... Los sociólogos lo llaman anomia. Claro, cuando una sociedad pierde el orden y la ley, bueno,
pasan estas cosas, lamentablemente. Entonces me parece que tenemos que volver a girar al acuerdo, a Mira, la institución. me das el pie justo por el tema del acuerdo. Poné, Agus, si querés la tapa. Tenemos, viste que vos ya sos un conocedor de este programa. Ahí tenés la tapa para que sepas de hoy. Ayer apareció Cristina Fernández de Kirchner dándose casi una sobreviviente de milagro, por obra de Dios y de la Virgen. Y hoy salió Mirta Legrand, anticipando que vuelve a la televisión con 96 años, diciendo dos cosas, ¿no? Que quiere hablar con Cristina y que va a votar a Patricia Bullrich. Y todo esto en un clima de búsqueda de encuentro. O sea, se dice que se está conversando la posibilidad de que haya en algún momento alguna especie de cumbre Cristina Kirchner, Mauricio Macri. ¿Vos crees que eso es posible? ¿Crees que serviría para algo? ¿Crees que aunque sea como foto podría aportar algo? Mira, yo creo que hoy el expresidente Macri, que hizo una visita a la ciudad de Pergamino, y le preguntaron esto y dijo que con la Constitución arriba de la mesa no hay problema, digamos. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, claro, porque es muy amplio. Hago el doble rol. Totalmente. Gracias, Gerardo, por facilitar. La autopregunta de Gerardo. ¿Qué significa esto? Digo, esto que hablamos antes, digamos, reconocer las instituciones, digamos, reconocer, digamos, no puede ser que si el juez falla en contra mío, es un juez de un partido político. Y si el juez falla a favor mío, es un juez de mi partido político, digamos. Todos tenemos ideas políticas, digamos. Los griegos, ¿sabes cómo le decían a los que no hacían política? Idiones. De ahí deriva la palabra idiota. Entonces, todos de alguna manera, aunque creamos cuando hablamos de los políticos, qué sé yo, todos tenemos actitudes políticas durante toda nuestra vida. Entonces, de alguna manera participamos de la polis, de la discusión política. Aún este chico que habla de los políticos está tomando, para el costado que él cree que es correcto, que coincido con ustedes, que no, para mí no lo es, pero está tomando una actitud política y habla de los políticos cuando está haciendo política, en definitiva. Entonces, me parece que comprender que el debate público tiene que estar regido en términos democráticos y no entender el otro en un enemigo, sino un adversario. Y eso implica también reconocer que hay un parlamento, que hay un poder ejecutivo, que hay una justicia. Si de un lado te dicen, yo amo, vos odias, y si del otro lado te dicen, yo quiero la Constitución, pero vos tenés que ir preso, no hay conversación posible. No, bueno, a ver, la Constitución es un marco, digamos. ¿Qué es la Constitución Nacional? En términos futbolísticos, te lo digo. Un código de convivencia. En términos futbolísticos, que los goles se hacen con el pie. Que hay 11 de un lado, 11 del otro, que hay un arquero que la puede agarrar con la mano, que si la agarra a otro con la mano no vale, que si te hago un foul me sancionan. Reglas. Digamos, que la cancha mide tantos metros, están delimitadas. Eso es la Constitución. Adentro hay un equipo, unos de Boca, otros de River, uno Independiente, de Racing, San Lorenzo, Huracán y todos los que quieras. Digamos, pero no es que unos juegan al vóley y otros al fútbol mezclados, digamos. Entonces, que es para todos, porque en su momento también, Macri señalado por las escuchas, causas que también él dijo, esto, lo de Ara San Juan, esto no tiene nada que ver, esto es política. Es para todos, digo. Y para todas las consecuencias también. Si el juez, digamos, el juez tiene una opinión política antes de ser juez. Eso Porque es un ciudadano. Gerardo, tenemos que ir a una pausa, pero y la seguimos desde esta ahí. frase da para que volvamos sobre este debate. La justicia y la política. Ya volvemos. Sí, José, para que sepas, había quedado un mensaje latente, me parece interesante desarrollarlo. El juez tiene un corazón político, es un ser humano, obviamente. Obviamente. Como es como de que River, Boca, claro, Racing. lógico, pero Bien. es lo que tiene que, una vez que es designado como tal, ajustarse estrictamente a las leyes y a la Constitución, independientemente de su corazón, de su idea. Digamos, suponer que porque se convierten en jueces no piensan más, digamos, es ridículo, digamos, no nos pasa a ninguno. Entonces, ¿Y cómo haces el límite para que esa ideología no invada, por ejemplo, un fallo? Bueno, porque justamente para eso tiene que están las leyes y está la Constitución y él tiene que ajustarse a eso. Y después
ir a su casa, discutir de política como cualquier otra también persona. están las cláusulas de declararse como parte o que te quepan las generales de la ley o la recusación o esas cosas. Bueno, ¿no? si se convierte parcial, por supuesto, hay mecanismos procesales para correrlo, pero digo, un buen juez, un buen fiscal, lo que debe hacer es estar estricto con lo que piensa, digamos, porque con lo que está escrito, digamos, ¿no? La ley y la Constitución, y las resoluciones, los decretos, la normativa y vigente. a la prueba y no solo a las Y presunciones. bueno, no, por supuesto. Digamos, yo, por ejemplo, que impulsé mucho la causa del avión venezolano-iraní. Yo tengo la convicción de que los 19 integrantes están complicados. Es raro que algunos sean parte de, o estén vinculados a organizaciones terroristas y los otros, porque no es un vuelo de pasajeros donde uno no sabe con quién va, digamos. Son un grupo compacto, digamos. Entonces, y la Cámara Federal y el juez de primera instancia de Loma de Zamora resolvió que solo tienen que quedar en la Argentina 7. Y para mí está bien más allá de mi convicción, porque el juicio se tiene que mover por pruebas. Entonces, más allá de lo que yo crea, de lo que yo intuya, de mi convicción, un juez tiene que resolver por las pruebas. Y si no tengo pruebas contra la otra persona, y lo tiene que liberar. Ahí Carlos Estrioni y Luis Rosales tienen pregunta. Carlos. No, bueno, preguntarte un poco, Gerardo, el presidente perdió una oportunidad enorme cuando no convocó a la oposición verdaderamente, sino que hizo un discurso echándole la culpa a los medios, a la oposición. Patricia todavía no ha salido como tal vez me hubiera gustado, como le hubiese gustado a muchos, a repudiar el atentado. Siempre el discurso del odio lo tiene el otro. Desde el oficialismo lo tiene el otro, desde la oposición también lo tiene el otro. ¿Cuál es el discurso que ustedes cerraron en los últimos años para llegar hoy a este punto? Digo, ¿qué mea culpa podés hacer vos? Vos sos uno de los tipos considerados halcones dentro de la oposición. ¿Cuál es el mea culpa que podés hacer de, bueno, nosotros pifiamos en esto? Porque siempre escuchamos el discurso del odio es el otro. Yo no digo, bueno, a mí no vas a escuchar decir el discurso del odio y el otro, porque me parece que de cualquier lado hay gente buena. Digamos, yo no puedo sintetizar en una generalización, ¿así? Digo, yo tengo gente que piensa distinto que yo, con la cual puedo debatir ideas y después me saludo, después tomo un café, hablamos de fútbol, hablamos de la familia, y entonces puedo debatir ideas aunque esté del otro lado, digamos. Entonces, yo no pienso que el odio viene... Mira, yo te lo voy a decir en términos hasta personales. A mis abuelos los asesinó los nazis. A mis bisabuelos los asesinaron los nazis. A mis tíos los asesinaron los nazis. Eso era odio. Digo, eso era un discurso del odio contra minorías, contra gente, seres humanos que pasaban a dejar de ser humanos. Digo, entonces, la verdad es que entre eso que le pasó a mi familia y lo que yo veo en la sociedad argentina... Es una tragedia enorme, pero, hay un abismo. Pero trayéndolo acá, digo, que Patricia no haya dicho siquiera repudio... Bueno, pero uno cuando se manifiesta en contra de un hecho violento, no hay una sola palabra para decir repudio. Nosotros nos empezamos a expresar, digo, desde el PRO, se expresó el expresidente Macri, jefe de gobierno de la ciudad, y se anunció en el medio de esas expresiones la cadena nacional que iba a dar el presidente Alberto Fernández. Y ella dijo, bueno, voy a esperar la palabra del presidente para expresarme. Bueno. Porque le parecía que algo venía. Bueno, y el presidente hizo lo que hizo, como lo describiste vos, y entonces ella dice, en su comunicación, luego de que habla el presidente, dice que el presidente acusa cuando hubo un hecho grave desde el punto de vista institucional. Lo dice en el medio del mensaje. Entonces, decir que lo que le pasó a la vicepresidenta es un hecho grave institucional es un sinónimo de repudio. Digo, ahora, al mismo tiempo, manifestó que lo que estaba haciendo el presidente es una utilización política y buscar los culpables de un hecho que en definitiva se investiga en la justicia. ¿Qué es lo que debe hacer? El Poder Ejecutivo no participa de ninguna causa y sin embargo tenemos un presidente que se la pasa opinando, violando la Constitución Nacional. Entonces, esa sospecha está, digamos, porque él, el profesor de Derecho, digamos,
opina de las causas. Y no es más el profesor de Derecho, es el presidente de los argentinos hasta el 10 de diciembre del 2023. Y tiene que cumplir ese rol. Ni de abogado, de nadie. Nadie le está pidiendo eso. Lo que quiere los argentinos es que se ocupe de la inflación, que se ocupe de la inseguridad, que se ocupe de los problemas reales, de los salarios, del empleo. Digamos. Gerardo, Nadie está pidiendo que sea abogado de nadie. Vas a tener en los próximos días mucho trabajo porque me imagino que va a ser un presupuesto el que entró ahora de mucha discusión. Te agradecemos y hasta te pedimos y te convocamos y te invitamos que vuelvas para charlar un poco con la lectura de ese presupuesto. Así nos adentramos en la Empecé a leerlo a economía. la madrugada, tuvimos Me sesión hasta imagino, las 4 de la es mañana. larguísimo, hay que aclarar pero lo que es empecé a leer. larguísimo. Sí. Durmiera un poco anoche. Sí, ya vi que hay 2 blanqueos disfrazados con nombres raros, que como apuesta a las inversiones, en realidad son blanqueos al 5% de tasa. Así que bueno, Sí, merece una conversación Tema larga. para polémica. mucho para ver. Muchísimas Gracias, gracias Gerardo. por A haberte ustedes, buenas acercado noches. para que sepas